Esta Bueno, conferencia comenzará a grabarse. inicialmente pues queríamos comentarles eso para que estén de acuerdo si ustedes consideran con el manejo de sus datos y con grabar esta conversación. Entonces, bueno, damos inicio a esta sesión del webinar del día de hoy y le doy la palabra a la coordinadora del sector ladrillero de la CAE, Luisa Rodríguez. Muy buenas tardes para todos y todos nuestros asistentes al segundo webinar organizado por la Corporación Ambiental Empresarial CAEM. En esta sesión abarcaremos el tema de calidad de aire, presentaremos a ustedes nuestra experiencia de trabajo con el sector industrial y las diferentes medidas que hemos identificado para la mitigación de las emisiones de material particulado. Nuevamente les agradecemos a todos su compañía y los invitamos a que sus preguntas sean colocadas en el chat dispuesto para ello. Los panelistas que los acompañaremos en esta sesión, me presento, quien les habla, ingeniera Luisa Rodríguez, especialista en recursos hidráulicos y medio ambiente, con más de 13 años de trabajo específico en el sector de los materiales de construcción y quien está a cargo de la coordinación del sector ladrillero en el marco de la línea de energía sostenible. Nuestros panelistas invitados en el día de hoy es el ingeniero David Beltrán, con maestría en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, docente e investigador de la Universidad del Bosque, consultor especializado en nuestra entidad a cargo de cuantificar el impacto en salud pública y del análisis de la normatividad vigente para los sectores en el marco del proyecto. Y Fabio Salgado, administrador y gestor ambiental, especialista en gestión energética y ambiental. Actualmente se desempeña como especialista en calidad del aire y cuya expertise incluye más de 6 años de trabajo midiendo carbono negro y material particulado en el sector ladrillero colombiano. Iniciaremos con una breve presentación de nuestra entidad, de nuestra organización, a fin de que ustedes conozcan nuestra organización. La Corporación Ambiental Empresarial es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos especializamos en atender las necesidades del sector empresarial, las necesidades ambientales en la región y de los empresarios, convirtiendo en realidad el sueño de hacerlo sostenible. A través de nuestros 36 años de experiencia hemos obtenido importantes resultados, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Más de 17.000 asistencias técnicas ambientales y empresariales, 3.221.000 árboles sembrados a través del proyecto Hojas Verdes, 267 bosques empresariales, 311 hectáreas restauradas. En el marco del sector industria hemos trabajado hace más de 15 años con el sector empresarial. Hemos logrado importantes resultados como 126 empresas con cálculo de huella hídrica, 39.576 metros cúbicos ahorrados en las empresas, 34.227 toneladas de residuos, y en el marco de nuestro trabajo específicamente en la línea de energía sostenible, más de 1 millón de megawatts ahorrados en energía. Es así como nuestra corporación se enmarca en 3 líneas y ejes de acción. El primero, restauración y conservación, producción y consumo sostenible y energía sostenible. A partir de ello, hemos desarrollado una importante agenda de trabajo con el sector industrial que queremos compartir con ustedes a través de estos cursos y seminarios virtuales. La siguiente. Damos inicio entonces a nuestro webinar de calidad del aire con la presentación del ingeniero David Beltrán, quien nos presentará el contexto general de la temática del día de hoy, un breve resumen de los aspectos más generales y normativos que debemos tener en cuenta antes de dar inicio al contenido técnico de la presentación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la idea del día de hoy es mirar cómo es que el tema de la calidad del aire puede o tiene una incidencia significativa en las operaciones que normalmente uno desarrolla como industrial, a nivel productivo, a nivel de sostenibilidad y también, al final de cuentas, a nivel de economía, de mejores prácticas operativas dentro de las instalaciones de trabajo. En esas ideas, pues miramos inicialmente qué es lo que uno analiza específicamente como calidad del aire. Lo que podemos ver, por ejemplo, tenemos una serie de fuentes, pueden ser fuentes industriales asociadas a la operación de nuestra batería de trabajo, pueden ser fuentes externas, como por ejemplo el tráfico vehicular
que puede ser bien sea compartido por nosotros a través de cadenas de distribución o elementos externos que pueden ser inherentes a la zona de trabajo. Fuentes que son, por ejemplo, de elementos comerciales, elementos residenciales, y por ejemplo, como de pronto ustedes habrán escuchado en estos días, fuentes regionales, biogénicas, por ejemplo, producto de los incendios forestales en zonas aledañas a las grandes urbes y que pueden tener una afectación significativa, por ejemplo, en ciertas épocas del año. Cuando hablamos en ese caso de calidad del aire, en ese punto de las fuentes que generan los contaminantes, estamos hablando del proceso de emisión. Ese proceso de emisión, pues, tiene un marco regulatorio. Vamos a ver más adelante cómo es ese marco regulatorio. En esta parte, técnicamente, lo que nos interesa es que se genera una serie de elementos, bien sea partículas, bien sea gases. Esas partículas pueden ser sólidas, pueden ser aerosoles, que en un momento dado, cuando llegan a la atmósfera, pueden tener un transporte en un momento dado hasta que caen a la superficie del suelo, o en algunos casos, algunos agentes tienen la capacidad de reaccionar entre sí para generar otros elementos contaminantes, como por ejemplo es el caso del ozono troposférico. Cuando hablamos de fuentes de emisión, por ejemplo, ustedes habrán estado familiarizados con términos como material particulado, tipo PM10, tipo PM2.5, que entre más pequeño es ese material particulado tiene una mayor afectación sobre los grupos poblacionales de análisis de riesgo. Ahora han escuchado también, por ejemplo, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles. Todos estos elementos, a final de cuentas, están regulados a través de diferentes normativas, bien sea desde el punto de vista límites permisibles o desde el punto de vista cantidad de contaminante que se puede recibir en el momento dado. Y eso justamente es la tercera fase después de que se genera el transporte. Hay un proceso de recepción de contaminantes a nivel del suelo que prácticamente, digamos, se esperaría que fuesen recibidos bien sea por grupos humanos, grupos no humanos, como por ejemplo cultivos, por ejemplo fauna, ecosistemas. Todo ese contexto le muestra a uno cómo es que los impactos que se generan por posibles fuentes emisoras, bien sea de control o no de control por parte de una organización, pueden afectar el entorno, y en un momento dado esa afectación, ese impacto, tiene también un impacto a nivel de cómo es que el manejo sostenible o responsable de esa organización, de esa industria, puede verse o no afectado por esos impactos fuera de las instalaciones y también, por ejemplo, dentro de las instalaciones, desde el punto de vista de salud ocupacional. Siguiente. En ese orden de ideas, entonces empezamos a hablar de diferentes tipos de contaminantes. Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado ya con mayor fuerza gases de efecto invernadero. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero son emisiones de unos gases que tienen la capacidad de absorber energía radiactiva. Esa energía radiactiva va a quedarse en la atmósfera y va a aumentar la temperatura del aire. Y en ese orden de ideas, pues va a generar un evento que se denomina efecto invernadero. Entonces, esos gases de efecto invernadero tienen la capacidad de aumentar la temperatura del aire, tienen la capacidad en un momento dado de desaparecer de la atmósfera. El problema es que ese proceso de desaparición, de remoción de la atmósfera, puede ser demorado. En algunos casos, por ejemplo, estamos hablando de horizontes de tiempo entre 10 a 100 años, en algunos casos, dependiendo del tipo de gas de efecto invernadero. Gas que es conocido, el dióxido de carbono, por ejemplo, también el metano. Digamos que en esa orden de ideas tenemos diferentes fuentes de información que nos dicen a nosotros, listo, qué tipo de gas puede tener un mayor impacto en la atmósfera como gas de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un impacto de una unidad. Esa unidad es la que se utiliza para poder analizar otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el metano, de acuerdo al IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice que el metano es equivalente 28 veces lo que una molécula de dióxido de carbono. Y ahí vamos aumentando la carga, dependiendo del tipo de gas,
la capacidad de absorber energía y de aumentar la temperatura en un momento dado. Por otro lado, tenemos los contaminantes de vida corta, que son elementos que se comportan igual que un gas de efecto invernadero, pero no tienen un horizonte de tiempo tan extendido hablamos de un día, semanas, a lo mucho meses. Son contaminantes que tienen la capacidad igualmente de absorber energía radiactiva y en ese orden de ideas pues tienen una afectación a corto plazo. Entre ellos, uno de los que hemos trabajado bastante aquí en la CAEM es el carbono negro, que es un compuesto asociado al material particulado, especialmente material particulado tipo PM2.5 y que se emite principalmente de procesos de combustión ineficientes. Finalmente, dentro del marco regulatorio normativo colombiano, se establece lo que se denominan contaminantes criterio, que son contaminantes que tienen la capacidad de afectar a la salud de una población, especialmente de la salud humana. En ese orden de ideas, por ejemplo, encontramos material particulado PM10, PM2.5, SO2, NO2, monóxido de carbono. Son, en este caso, por ejemplo, de bastante interés lo que es material particulado, dependiendo del tamaño de esa partícula. Cuando hablamos, por ejemplo, de material particulado PM10, hablamos de material particulado de tamaño 10 micras. Hagamos un símil, más o menos el tamaño de un cabello humano. Si lo cortamos de forma transversal, estamos hablando más o menos de PM30, 30 micras. Si cogemos una quinta parte, más o menos una cuarta parte de ese cabello, estamos hablando de PM10, partículas muy pequeñas. Y si cogemos ese PM10 y lo dividimos 4 veces, estamos hablando de PM2.5, partículas mucho más pequeñas. Entre más pequeña la partícula, tiene mayor capacidad de afectación sobre la salud humana. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, en términos de política pública, específicamente, por ejemplo, aquí para Colombia, el PM10 y PM2.5 son de gran interés porque están asociados a problemas de salud humana, problemas de morbilidad y mortalidad. A nivel normativo tenemos que ha habido una transición, una evolución del análisis de los límites permisibles para contaminantes criterio. Entonces tenemos desde 2006 la resolución 601, la resolución 610 en el 2010 y la resolución 2254 en el 2017, donde se ha hecho mucho más progresivo ese requerimiento de límites permisibles. Aquí tenemos un contexto un poco más grande de ese marco normativo, donde tenemos, en términos de lo que se considera calidad del aire, es decir, es un proceso de emisión, lo que se recibe. Hablamos de la resolución 2254 de 2017. Esa resolución 2254 en este momento está contextualizada con un documento técnico que se denomina el protocolo de seguimiento y monitoreo de la calidad del aire. Es decir, son todas las pautas para poder hacer un buen monitoreo, para poder tomar información representativa y que justamente en estos días, en estas fechas, están siendo actualizadas. En cuanto a fuentes de emisión, tenemos la resolución 909 a nivel nacional, la resolución 909 al 2008 del Ministerio de Ambiente y Vivienda en su momento, y dependiendo de algunos municipios, tenemos, por ejemplo, una regulación un poco más estricta. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, tenemos el decreto 6982 de la Secretaría Distrital de Ambiente, al igual que en el caso de la resolución de calidad del aire. En el caso de fuentes fijas tenemos también un documento técnico que es el que nos dice cómo se debe hacer el reporte de información. En el caso de la resolución 909 tenemos que solamente se enfoca a fuentes fijas puntuales, es decir, chimeneas. En el caso de otro tipo de fuentes de emisión, por ejemplo, almacenamiento de materiales, almacenamiento de graneles, bandas transportadoras, reactores que no tienen ningún tipo de chimenea. Ese tipo de fuentes se evalúan en conjunto con la resolución 2254 a través de diferentes tipos de herramientas, como es, por ejemplo, los modelos de dispersión y las mediciones de los modelos de receptores. En ese caso, lo que hace una evaluación mucho más fuerte, por ejemplo, para reducir
posibles riesgos de contaminación del aire de las industrias es mirar cómo es el aporte de fuentes puntuales con respecto a la cantidad de contaminante que se recibe a los alrededores de la industria. Y por ejemplo, a través de diferentes tipos de metodologías que aparecen en el protocolo de fuentes fijas, se puede, por ejemplo, ir incorporando otro tipo de fuentes, como son vías, como pueden ser, por ejemplo, fuentes de área dentro de la industria o aledañas a la industria que pueden afectar posiblemente el entorno. Aquí es una parte sumamente importante y es que, por lo general, ese tipo de información tiene la capacidad de blindar o dar soporte a nivel ambiental y a nivel legal a las empresas. Digamos que eso es un mensaje muy importante en ese sentido. En esos días también aparecen otro tipo de normatividad para otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, la resolución 1541 del 2013 es específica para olores ofensivos en industrias que tienen problemas o tienen la capacidad de emitir compuestos que tienen una percepción de olor al entorno. Y en términos industriales también importante la resolución 627 de 2006 respecto a ruido, emisión de ruido y ruido ambiental en una zona de interés. Siguiente. Muchas gracias, ingeniero David, por ese contexto. Ahora, pues para contextualizar un poco más a los asistentes, quiero comentarles un poco el trabajo que se ha venido desarrollando a nivel internacional, no solamente en Colombia, sino con otros aliados que hemos trabajado. Entonces, inicialmente comentarles que el trabajo que ha hecho la CAE en temas de calidad del aire y por el tema y por la razón que estamos trabajando en este tema es que actualmente la Coalición de Clima y Aire Limpio es una asociación internacional voluntaria e interinstitucional comprometida con la mejora de la calidad del aire y la protección del clima. Sin embargo, ellos tienen un componente que es muy interesante y que son tres factores que consideramos importantes, que son política pública, reuniones de alto nivel, a esto me refiero a que son reuniones de ministerios, presidentes, que se sientan en una mesa de trabajo a discutir cómo los países que son miembros de la coalición, que son aproximadamente 93 países, pueden afrontar y abordar de una manera rápida, de manera rápida estos contaminantes climáticos de vida corta para reducir la temperatura y obviamente disminuir los gases de efecto invernadero. Ya lo comentaba el ingeniero David, las componentes de los contaminantes climáticos de vida corta. En este caso, también mencionar que el trabajo que hemos realizado es en mediciones de carbono negro en el sector ladrillero, que ya vamos a andar en el caso de éxito. Sin embargo, comentarles que, bueno, el enfoque de este contaminante es que realmente afecta a la salud humana, afecta a la temperatura, entonces tiene esas dos ambigüedades, que son climáticamente y en salud pública. ¿Por qué somos referentes? Actualmente, a nivel internacional, se han desarrollado, gracias a la Coalición del Clima y Aire Limpio, diferentes equipos de muestreo que han permitido medir y cuantificar la emisión de fuentes fijas en el sector ladrillero, en estufas, que han sido pioneras a nivel nacional e internacional. En Colombia se cuenta con un equipo que fue donado y que fue transferido a manera de transferencia de conocimiento a la Corporación Ambiental, quien actualmente lo está operando. Para medir y cuantificar cuánto es el impacto del sector ladrillero en términos de emisiones de material particulado PM2.5 y realmente conocer un poco y cuantificar cuánto carbono negro se está emitiendo y qué tan eficientes o qué medidas se pueden implementar para reducir este contaminante y de esta manera pues poderlo mitigar. De igualmente, pues comentarles que esa iniciativa no es la única que se encuentra en el país, también está la iniciativa Breathe Life, en la cual son ciudades las que se vinculan a esta iniciativa y pueden trabajar para mejorar su calidad del aire en temas como transporte, residuos, industria, y actualmente también hay una con la cooperación suiza con COSUDE, en el cual que se llama CALAC+, que es el trabajo en calidad del aire en transporte público y en movilidad eléctrica. Bueno, ¿y cómo es el panorama a nivel mundial y en qué se enfoca también esas iniciativas? Entonces, ¿qué está haciendo el mundo para tomar acciones para la calidad del aire? Aquí seleccioné esta gráfica para mostrarles un poco el trabajo que hace la coalición en diferentes iniciativas, pero también a nivel mundial, cómo están los países actualmente. En el número de países y las iniciativas que están trabajando son el tema de acceso a combustibles limpios, el tema de las estufas de leña que en zonas rurales del país y en diferentes partes del mundo actualmente todavía se cocina con estufas de leña,
los estándares de emisión para los vehículos, el contenido de azufre en el combustible, el transporte público y cómo impacta a las ciudades, programas de eficiencia energética que promuevan pues, que la industria sea mucho más eficiente, sostenible y productiva al implementar diferentes medidas, incentivos de producción limpia, la quema de residuos y el tratamiento de los mismos, el tema de regulación y política y estándares normativos para la calidad del aire. Y aquí hago una importancia y es que Colombia ha sido pionero en este tema y es una de las razones por las cuales hemos sido beneficiarios para hacer mediciones de carbono negro por parte de la coalición. Y es que el cambio normativo, la normatividad como tal, promueve que el sector industrial llegue o cambie o migre, de pronto cambie el chip para lograr implementar medidas de eficiencia energética, para implementar sistemas para mejorar sus sistemas de combustión, implementar chimeneas en este caso. Entonces es como ese dinamizador que hace que el sector industrial cambie y sea un poco más, y sea más sostenible y productivo a largo tiempo. A nivel nacional, y lo que se conoce actualmente es que el país en la calidad del aire actual es que en Colombia cerca de 8.000 personas mueren por la exposición a la contaminación del aire y asimismo se emiten alrededor de 32.000 toneladas de PM2.5 de diferentes fuentes, ya sea transporte, industria o la combinación de las mismas. Y el Instituto Nacional de Salud estima que aproximadamente hay 15.681 muertes en Colombia asociadas a esta mala calidad del aire. La calidad de obviamente ocasiona el 13.9% de las muertes, afectan el corazón, afectan pues, el tema pulmonar, e inclusive hemos llegado a identificar casos y estudios que han hecho en México en que también esta calidad del aire afecta el tema de los riñones de las personas que se ven pues, involucradas, bueno, afectadas también. A manera de política pública y en acciones que ha hecho el Ministerio, se encuentra actualmente el COMPES 3943 del 2018, que es una política para mejoramiento de la calidad del aire, en la cual su objetivo general y que involucra este COMPES es una cartera ministerial en el cual está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, Hacienda, el Ministerio de Educación, Comercio, Ministerio de Salud y el DNP, en la cual todos aunan esfuerzos para proporcionar una mejor calidad del aire y, bueno, diseñar políticas que mejoren este tema, que reduzcan la concentración de contaminantes en el aire y como objetivos específicos se tienen priorizados las fuentes móviles, fuentes fijas y una estrategia de prevención, reducción y control. Esto con el fin de también brindarle y empoderarle a la comunidad y al público y a la comunidad civil en que tengan acceso a herramientas, conozcan cómo está la calidad de sus ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá y de otras ciudades como Medellín, en el cual ya hay aplicaciones para que la gente pueda consultar cómo está la calidad del aire actualmente en tiempo real, en qué estaciones, bueno, las estaciones que hay en la ciudad, dónde hay alerta amarilla, alerta naranja, dónde está bien. Entonces, eso es como tratar de empoderar a las personas en este tema de la calidad del aire. A nivel también nacional, el sistema de monitoreo del país se encuentra con 204 estaciones de monitoreo, en las cuales 87 son automáticas, 100 manuales y 17 mixtas. 38 son indicativas y hay 4 radares meteorológicos. Aquí también quería mostrarles y detenerme un poco, ya lo comentaba el ingeniero David, hay dos fuentes principales de contaminación en las ciudades y a nivel mundial, que son el sector transporte y el sector industria. Esta tabla que pueden observar, la quise mostrar como ejemplo en el cual se evidencia que a nivel del contaminante PM2.5, el sector transporte emite el 80% comparado con el sector industria que es el 20%. Y es este material 2.5 el cual es el que tiene mayor afectación a nivel de salud pública y a nivel de que es lo que respiramos en las ciudades. Sin embargo, si miramos ya el PM10, encontramos que la proporción ya es mucho más equilibrada, ya hay 46% para el transporte, 53% para la industria. Entonces, de ahí de la necesidad y la importancia de realizar acciones para mitigar estos contaminantes y para mejorar, obviamente, la calidad de aire de las ciudades y pues de las zonas de afectación donde se encuentran las industrias de nuestro país. Como les comentaba, las diferentes acciones que han realizado la Corporación Ambiental es a partir de eficiencia energética, de proyectos de reconversión, de proyectos de mitigación,
del proyecto Nama Industria, en el cual también se ha asesorado y brindado asistencia técnica a diferentes empresas de todo el sector industrial y que ha buscado propender por mejorar la eficiencia energética e impulsar su sostenibilidad y la productividad de las mismas. Entonces, tengo aquí una lista como de buenas prácticas que hemos identificado para este sector, en el cual tenemos el tema de buenas prácticas de mantenimiento puesta a punto de los sistemas de combustión. Es importante que todos los empresarios e industrias que tienen sistemas que utilizan combustible fósil como calderas, hornos de cocción de ladrillos, otro tipo de hornos, los tengan mensualmente, periódicamente un plan de mantenimiento para mantener el buen funcionamiento del mismo y bueno, mejorar la combustión dentro del proceso. Aprovechamiento de calor residual, obviamente, y se ve mucho más que todo en el sector ladrillero. Hay hornos que por su funcionamiento y por su principio de intermitencia en el cual se apaga y se prende para entrar el material y sacarlo, pues toda esa energía que se genera, todo ese aire caliente que se utiliza para realmente cocinar el material, se pierde y pues no es utilizada en otras partes. Entonces se pierde toda esa energía, se pierde todo el combustible y no hay un aprovechamiento idóneo que se podría implementar para un tema de secado. Entonces, es también una recomendación de tratar de utilizar al máximo todo el proceso, todo el aire caliente que se está generando dentro de nuestros procesos de combustión. Asimismo, también, bueno, el tema de reposición y mantenimiento, el aislamiento térmico para evitar el consumo, para disminuir un poco el consumo de combustible, la instalación de sistemas de analizadores de oxígeno en gases de chimenea, esto con el fin de, pues, de tener las 3 T's dentro de la combustión, que es una temperatura, una turbulencia, es decir, que el aire caliente que está dentro de nuestro sistema circule por toda el área de combustión y la temperatura y el oxígeno que ingresa al proceso. Por otro lado, también está el tema de incorporación de quemadores modernos, es decir, tratar de automatizar el proceso de combustión, de hacer una mejor relación aire-combustible con el fin de optimizar el combustible y reducir el consumo del mismo. Un sistema de molienda, hay equipos que, por ejemplo, necesitan de una granulometría específica del carbón, es decir, y se aprovecha un poco mejor si el combustible está un poco más fino al momento de entrar al equipo que lo vaya a dosificar y de esa forma aprovecharlo en su totalidad al momento de utilizarlo dentro del proceso de combustión. Y ya, bueno, en caso tal de que se puedan tratar de implementar sistemas de medidas como filtros de mangas o filtros electrostáticos con el fin pues de medidas de control de chimeneas para retener como el material particulado pesado que ya no se puede pues controlar a partir del proceso. En este caso, pues ya queremos entrar un poco más al caso del sector ladrillero que queremos mostrar el día de hoy y le doy la palabra a mi compañera la ingeniera Luisa Rodríguez. Aló, Luisa. ¿Me escuchan? Aló. Sí, señora. Aló. Sí. Buenas tardes para todos nuevamente. Comentarles que este trabajo específicamente en el marco de la línea de energía sostenible DATA, desde hace más de 10 años de intervención, empieza identificando muy bien cuáles son las oportunidades de eficiencia energética del sector industrial y específicamente con el sector ladrillero, empieza en el año 2010 a través del proyecto de eficiencia energética en ladrilleras, identificando los modelos tecnológicos que eran viables para que el sector empezara un proceso escalonado de implementación. Luego surge un proceso de identificación de necesidades tecnológicas, se realiza la línea base estandarizada con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y luego pasamos a determinar un portafolio de medidas y de tecnologías y de proveedores que surtían estas necesidades de implementación y escalamiento a nivel nacional. El proyecto realmente y la intervención ha tenido todo un esquema diferenciador, pues hemos trabajado a través del enfoque sistémico, incluyendo actores de mercado, incluyendo la banca, incluyendo también a los proveedores como grandes ejes de la intervención, quienes a partir de la asistencia técnica y de un modelo de trabajo en una economía mucho más comprometida para trabajar con los empresarios de la mano en un proceso de asistencia técnica personalizado para las empresas. Hemos trabajado también en la generación de procesos de gestión de la energía y nuestro proyecto NAMA ha escalonado esto a nivel nacional y a muchísimos más sectores independientes del sector ladrillero. Específicamente con la coalición de aire limpio y clima,
hemos trabajado en, primero, la identificación de las políticas, siguiente por favor, en la identificación de las políticas que hacen parte del contexto del sector ladrillero a nivel nacional. Hemos analizado las particularidades con las corporaciones autónomas regionales a nivel departamental y a nivel local con las alcaldías. Luego desarrollamos un inventario que abarcó 16 departamentos, todos ellos con gran incidencia en el sector ladrillero, y establecimos las primeras mediciones de carbono negro a nivel experimental. Todo esto que nos llevó a la generación de una estrategia de trabajo que se consolida en una mesa ladrillera nacional. A partir del 2016 obtuvimos la transferencia de parte de la Universidad de Illinois del equipo de medición de carbono negro denominado RADMAUS 2 para validar e implementar el protocolo de medición nuevamente con carácter experimental en el sector ladrillero. En esta tercera fase determinamos los primeros 4 factores de emisión a partir de 141 mediciones en 10 departamentos del país con más de 600 horas de monitoreo. Y empezamos a trabajar con nuestro modelo de trabajo sectorial en el marco del PANLAC, que es un esfuerzo a nivel internacional donde se discuten las mejores prácticas, también donde se socializan y se presentan los modelos de intervención más exitosos que hacen parte de la coalición. En este momento nos encontramos en la cuarta y última fase del proyecto, donde estamos trabajando en la promoción y la transferencia de este modelo a otros departamentos y a otros países, específicamente Asia y Centroamérica. Estamos consolidando y entregando al modelo una ruta de trabajo para que continúe la intervención independiente de nuestras acciones. Hemos finalizado la determinación de 8 factores de emisión y hemos consolidado más de 900 horas de medición. Adicionalmente, hemos ampliado nuestra intervención a la generación de un portafolio que identifica los beneficios y cobeneficios de las medidas de reducción de carbono negro, y como parte de esta estrategia de trabajo estamos virtualizando nuestros servicios para que más personas puedan conocer los resultados de este importante trabajo y de esta investigación desarrollada por la Corporación Ambiental Empresarial. Siguiente. En el marco de nuestras acciones de política pública, hemos trabajado intensamente en la gestión con los actores que hacen parte de ella, no solamente a nivel departamental, sino a nivel local. Hemos trabajado intensamente en el establecimiento de una ruta que permita la continuidad de la medición de carbono negro en el país y también escalarlo a otros sectores. Tenemos espacios de capacitación con entidades de política pública, las corporaciones, las alcaldías, los gremios, para fortalecer las capacidades institucionales, para cerrar las brechas que se encuentran presentes en cada región y para identificar líderes y actores que nos ayuden a potencializar y a masificar la intervención. Esto con el fin de seguir gestionando recursos para ampliar la intervención, para que ojalá otros sectores y otras iniciativas se unan a este importante trabajo. Hemos trabajado en la promoción de la actualización de los inventarios y en la búsqueda de articulación de nuevos cooperantes y nuevos aliados interesados en este trabajo. Siguiente, por favor. En el aspecto de la documentación y la gestión de política pública, también hemos vinculado actores dentro de las 2 líneas de trabajo que hemos identificado. Hemos trabajado con diferentes corporaciones, Corpo Boyacá, Corantioquia, Corpo Guajira, la CBC, autoridades locales, las alcaldías, y hacen parte de nuestro trabajo hace más de 10 años de trabajo con el sector, los principales gremios y asociaciones regionales que hacen parte de esta estrategia, ANAFAL, Colunza, Induarcillas, Arzul y Jercillas, como parte de los gremios pioneros en la investigación y determinación de los factores de emisión de carbono negro, y también vinculados a la estrategia sectorial que es la Mesa Ladrillera Nacional. Nuestra ruta en política pública empieza por la identificación de las necesidades y brechas, no solamente sectoriales, sino de los actores y los empresarios. Hemos trabajado muchísimo en desmitificar las interpretaciones erróneas que muchas veces tiene la norma, generando procesos de credibilidad y confianza entre los actores, identificando actores y líderes regionales, identificando la segmentación de las diferentes clases de empresarios, desde los pequeños hasta los más grandes, que son afines a cada región y que son determinantes para establecer medidas y estrategias de trabajo escalonados al nivel de los empresarios. Todo esto para generar compromisos puntuales, un seguimiento y un monitoreo a los procesos y a cada una de las compromisos que se establecen para la generación de una agenda de trabajo sectorial que ya lleva más de 6 años de trabajo a través de propuestas técnicas y a través de una interpretación y toda una generación de nuevos insumos que son muy importantes para el sector en el marco de la política pública.
Nuestro sector ladrillero ha presentado hace ya 2 años una propuesta de reforma normativa. Trabajamos arduamente en la sustentación técnica y teórica de cómo es el proceso y cómo debe ser el proceso de la medición de las emisiones a nivel nacional. Siguiente. Finalmente, presentarles algunos de nuestros resultados. Primero, la identificación de barreras para la gobernanza de la calidad del aire, la socialización y el trabajo de bajar el COMPES 3943, una guía metodológica que articula la gestión de actores de política pública. Esta está en proceso de socialización, no solamente con las corporaciones, sino con las alcaldías y los empresarios. La generación de planes de articulación y cierre de barreras regionales entre los actores. Siguiente, por favor. Y la generación de documentos técnicos que validen no solamente las implementaciones y recuperaciones hechas por los empresarios, sino todo el trabajo de medición hecho a través de este proceso de investigación y de trabajo técnico, la identificación de las mejores prácticas sectoriales, articulación del sector empresarial con la universidad, apoyo en la consolidación de la información nacional existente y también la internacional que hace parte de este portafolio, y una guía para el sector ladrillero, una con énfasis en política pública y otra con énfasis en la medición de material particulado, específicamente el carbono negro. Sí, pero de ahí en adelante pues, Siguiente. tuvieron que cancelar las pero sí. David, continúas. Sí. Un momento. Bueno, dentro del análisis que se ha desarrollado específicamente para el sector ladrillero, pues ha sido un tema bastante interesante porque se partía de diferentes supuestos y se han podido aterrizar esos supuestos para poder tomar mejores, digamos que propuestas técnicas basadas en datos, en información, no solamente en datos crudos, por ejemplo, de operaciones, de mejores prácticas ya existentes adoptadas por la industria y que se podían aplicar en otras empresas, sino también en elementos sociales propios de la organización, prácticamente elementos que podían modificar, que podían ser parte importante en la toma de decisiones dentro del mismo industrial. Por ejemplo, este es un análisis que se hizo con base en información técnica disponible en la zona del Parque Minero Los Mochuelos, en la zona sur de la ciudad de Bogotá, en donde se analizó que, por ejemplo, existía una posible relación entre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de concentración de contaminantes asociados específicamente en la zona del Parque Minero. Ahora bien, esta información porque es importante en términos de calidad del aire, no solamente desde el punto de vista de fuentes emisoras, sino desde el punto de vista de salud pública alrededor de la zona minera. Por ejemplo, en este caso, el gráfico que está en la parte inferior izquierda es la rosa de vientos típica de la zona de estudio. Lo que muestra esa rosa de vientos es que parte de lo que se genera de las emisiones en el Parque Minero de Los Mochuelos se va a ir a transportar, se va a transportar a la zona norte del parque, justamente en la zona industrial, parte de la zona industrial de Bogotá. Entonces, si miramos esta información en conjunto, como por ejemplo, con la información de datos de las estaciones de calidad del aire, pues tiene sentido de que la zona sur de la ciudad tenga un mayor impacto en términos de nivel de concentración de contaminantes, específicamente materia particulada. Siguiente. Sobre ese tipo de supuestos empezamos a mirar, listo. En torno al análisis que queremos hacer específico a contaminantes climáticos de vida corta, es decir, específicamente a carbono negro, ¿cómo es que empieza a incidir ese comportamiento dual del carbono negro como parte de contaminante climático de vida corta y como parte de contaminante criterio? Y digamos que es un análisis bastante interesante porque nos da diferentes pautas para poder empezar a atacar ese problema. No solamente como un símil en términos de gas de efecto invernadero, sino también como un aportante de contaminación que puede incidir a la salud pública. En esas reuniones, por ejemplo, lo que hicimos fue analizar específicamente cómo es el proceso productivo de las ladrilleras y a partir, digamos, de ese tipo de análisis empezar a simplificar y mostrar, bueno, en qué puntos es que hay mayor factibilidad o mayor viabilidad de que se emitan partículas que pueden ser perjudiciales en términos de
contaminante climático de vida corta y contaminante criterio. Rápidamente, lo que uno analiza en este ciclo de vida es que la extracción de material, el transporte de material hasta la planta a través de maquinaria amarilla y la cocción de material cerámico y el almacenamiento del producto terminado a través también de maquinaria amarilla son los elementos que pueden generar mayor impacto en términos de emisión de contaminantes. Es decir, empezamos a hacer mucho más fácil mostrar información que que también permita sustentar acciones. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, a través de diferentes recursos de literatura especializada y asimismo de las mediciones específicas que se han hecho en torno al programa de la CAEM, por ejemplo, la cocción es la que tendría mayores cantidades de partículas que se emiten en el tiempo de operación de la planta. Es decir, se debería enfocar la acción sobre el proceso de cocción. Siguiente. Cuando se permite focalizar actividades, también se permite focalizar recursos, presupuesto, investigación y desarrollo. Y aquí, por ejemplo, se demuestran algunas medidas de ese desarrollo. Por ejemplo, en incorporación de sistemas automatizados para el ingreso de combustible, tiene la capacidad en muchos casos de reducir un 30% de consumo y también tiene un impacto significativo en lo que sería la economía productiva de la planta. El uso, por ejemplo, de sistemas, bien lo decía Fabio, sistemas de combustible mucho más fino que permita mejorar la capacidad de combustión, también tiene una capacidad fuerte de reducir costos por menor consumo de material. Bien sea, por ejemplo, la incorporación de sistemas de tipo Carbojet, que tiene la capacidad de reducir un 59% el consumo de material, como la incorporación de otros sistemas de combustible. Por ejemplo, en algunos casos, biomasa o cascarilla de arroz, cascarilla de café. Ahora bien, ese tipo de análisis también tiene que ser muy específico a las capacidades específicas de la organización. ¿Por qué? Porque también incide la toma de decisiones no solamente de la cabeza de la industria, sino de la empresa, sino también los encargados de desarrollar las actividades. En un momento dado, por ejemplo, a través de las entrevistas que hicimos a los ladrilleros, a las personas que trabajan dentro del sistema de horneado, tenían una connotación diferente de lo que debería ser el uso, por ejemplo, de sistemas combinados de combustibles. Por ejemplo, un sistema combinado entre carbón y cascarilla, la connotación que tenía el trabajador podía incidir en poder obtener resultados benéficos en una prueba piloto. Entonces, en ese orden de ideas, el tema no solamente es quedarse en el tema técnico, sino también analizar condiciones que pueden, organizacionales, condiciones culturales dentro de la cultura de la organización que puedan incidir en mejores resultados dentro de la empresa. Siguiente. En ese orden de ideas, para el sector ladrillero específicamente, encontramos que teníamos la posibilidad de trabajar en conjunto con diferentes actores. Es decir, no solamente el ladrillero de forma individual, sino, por ejemplo, de forma agremiada, a través del trabajo en conjunto con el gobierno nacional o el gobierno local, con la academia, con clientes y con proveedores, prácticamente con toda la cadena de valor que tenga el industrial a la mano. Digamos que hicimos un trabajo en conjunto con una herramienta que se denomina planeación prospectiva para analizar qué elementos pueden ser importantes para poder ir un poco más allá y enfrentarse ante los problemas de contaminación del aire más como una limitante, un reto con una ventaja competitiva dada. Y por ejemplo, lo que encontramos es que a través de la adopción de elementos de tendencia de mercados verdes, de una mejora de la perspectiva legal en conjunto con el gobierno nacional o el gobierno local, con la rigurosidad también de los elementos de salud pública, con estándares de eficiencia, no solamente eficiencia productiva, sino eficiencia organizacional, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de perspectivas de crecimiento del mercado, por ejemplo, la capacidad de incorporación de sistemas de gestión de conocimiento puede ser un elemento clave para poder reducir problemáticas de corto y mediano plazo, largo plazo.
por ejemplo, la cuantificación y la desagregación de costos reales, no trabajar con un costo específico solamente el precio, sino la desagregación juiciosa de cada uno de los elementos que cuestan dentro dentro de la empresa, puede también mostrar, por ejemplo, en dónde se pueden focalizar esfuerzos para reducir sobrecostos. La conversión tecnológica y la adopción de buenas prácticas productivas, en algunos casos también toca revisar muy bien, con mucho cuidado, dónde se puede hacer ese tipo de conversión. Por ejemplo, cambiar de carbono a gas natural es lo más deseable, pero en muchos casos el presupuesto puede ser bastante restrictivo, entonces hay que analizar qué se puede hacer en ese tipo de condiciones. La formalización del mercado para garantizar la competencia justa. A través de las entrevistas, por ejemplo, encontramos que una de las principales dolencias de ese sector industrial es la informalidad de la competencia. Y esa informalidad genera problemas de un mercado justo, de precios justos, y ese precio que deja de ser justo tiene también incidencia de costos de pasivos ambientales alrededor de la zona donde se genera ese trabajo industrial. El diseño y la adaptación de estándares verdes como ventaja competitiva a través de lo mismo, un entorno de confianza y de una competencia justa. Y el fortalecimiento comercial y de mercadeo que le permita brindar una capacidad presupuestal que permita desarrollar actividades sostenibles en términos ambientales y también en términos económicos. Siguiente. En ese orden de ideas, digamos que a través de toda esta experiencia que hemos desarrollado y que permite mirar diferentes perspectivas de acción, digamos que lo podemos focalizar en 3 elementos claves de oportunidad. El primero, el de tener en cuenta dentro del desarrollo industrial el concepto de salud pública, la reducción de emisiones que pueden afectar tanto en la imagen de la empresa fuera de la empresa como la confianza de los trabajadores dentro de la empresa. 1. 2. La producción más limpia en las cadenas de valor, la cadena de valor de la industria, de la empresa, que permita mejorar la capacidad de, por ejemplo, de toma de decisiones a través de datos, a través de información. Y para ese fin, por ejemplo, es muy importante estar de la mano de las personas de los sectores que también le permiten a uno reducir esfuerzos, la academia, la industria de conocimiento, los terceros que pueden ayudarnos. Finalmente, la transferencia de conocimiento para el fortalecimiento de las medidas de acción. Por ejemplo, a través de sistemas de gestión del conocimiento, que el conocimiento no se quede en la cabeza de una persona dentro de la organización, que no se difunda y que no permita desarrollar ningún tipo de transferencia rápida, por ejemplo, para la toma de decisiones de personas dentro de la misma empresa. Que si no está fulanito, no se puede hacer nada, no se puede hacer ningún cambio rápido, sino también proponer en ese caso que la misma empresa sea innovadora en la toma de decisiones que permitan reducir sobrecostos en la producción. Y en este momento, digamos que en términos de ventaja competitiva, afortunadamente estamos en un periodo donde tenemos la capacidad de medir de una forma costo eficiente, por ejemplo, en donde pueden haber ineficiencias a través de diferentes tecnologías. Siguiente. Muchas gracias, ingeniero David, por la presentación. Ya para terminar, queremos comentarles un poco lo que es desde la academia hemos logrado alcanzar en términos de resultados con este aliado, con la coalición de clima y aire limpio. Hemos llegado a 2.446 personas y empresarios que han sido capacitados en diferentes eventos y en diferentes temáticas en las cuales ellos han tenido la oportunidad de conocer experiencias no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional de países con un sector guerrillero que también está emergiendo, como en México, Uruguay, Perú, Brasil, en las cuales desde la red, desde una red de política pública, se han venido desarrollando diferentes acciones que promueven y proporcionan, bueno, capacidades, fortalecimiento de capacidades, transferencia de conocimiento y obviamente ese intercambio cultural entre el sector ladrillero de todos los países a nivel mundial.
A nivel de medición de emisiones de carbono negro, llevamos alrededor de 832 horas de medición en 34 industrias del sector acero del país a nivel nacional. Hemos llegado a identificar todos los modelos tecnológicos existentes del sector con diferentes tipos de combustibles, ya sea solamente carbón, carbón con biomasa como cisco de café, acerrín, guadua, inclusive un horno con gas natural, lo cual nos ha permitido tener un portafolio de reducciones de emisiones de carbono negro y validar ciertas acciones y mejoras que pueden implementar para este tema. Por temas de tiempo y por motivos de la charla, queremos igual invitarlos a que en una próxima sesión queremos comentarles un poco más detalladamente todo el proceso de medición, todo lo que hemos realizado, los resultados de las mediciones, los factores de emisión que hemos obtenido. Así que pues me adelanto un poco para invitarlos para esta próxima sesión. Y ya bueno, para terminar, quería presentarles un video de las mediciones que hemos realizado. Entonces voy a poner un momento el altavoz. Pueden escuchar y puedan ver el video, por favor. En caso tal de que no lo puedan escuchar, con todo gusto lo pueden encontrar en redes sociales o se lo podemos enviar a su correo electrónico. Qué pena con ustedes, no logré cómo compartir la pantalla ahí con el audio del video. Ah, ok, creo que ya.
Bueno, nos disculpamos con todos porque tenemos algunos problemas de sonido y con el video. Entonces, en el chat les vamos a poner el video, el link de este video para que lo consulten. En el canal de YouTube pueden encontrar también otros videos sobre la iniciativa ladrillera. Es un proyecto que vale la pena revisar, que vale la pena que ustedes conozcan qué fue lo que hicimos en todo el territorio colombiano y pues que nos hagan llegar sus dudas o inquietudes también si así las tienen. También para finalizar, los invitamos a que nos acompañen el martes 21 de abril en un webinar que tenemos sobre cálculo de huella hídrica en las empresas. Va a ser a las 3 de la tarde. Pueden inscribirse también acá en el chat, les vamos a enviar los vínculos o pueden consultarlo en nuestras redes sociales y página web. También queremos contarles que tenemos una ventanilla de consulta ambiental totalmente gratuita en la página web. Ustedes ingresan y en la página principal, en la parte superior, van a encontrar el banner. Pueden hacernos cualquier consulta de gestión ambiental que tengan y les responderemos sin ningún costo alguno, gracias a las personas especialistas que trabajan con nosotros en la entidad. Entonces, para que también nos puedan llegar a hacer llegar sus dudas e inquietudes. Y finalmente les contamos que tenemos una línea de WhatsApp por si también quieren tener una comunicación mucho más ágil y directa con nosotros. Ese es el número, también lo encuentran en nuestra página web. Le doy paso a Fabio para que por favor responda las preguntas que nos hacía las últimas 3 personas y creo que tenemos algunas preguntas más. Veo a Laura, Innova Arcillas, Lisette. Y bueno, en el transcurso de la próxima semana les haremos llegar a su correo electrónico las memorias de este evento, la presentación, esta grabación e incluso los vínculos que ya les comentamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y le doy la palabra a Fabio. Muchas gracias, Diana. Bueno, veo muchas preguntas y comentarios. Con todo gusto podemos responderlos. Igual las preguntas que por motivos de tiempo no logramos responder, con todo gusto les invitamos a que nos puedan compartir sus inquietudes, dudas, preguntas, propuestas en la ventanilla de consulta que está en el link. Entonces voy a aquí revisando rápidamente. Me pregunta Juliana de qué normatividad aplica para emisiones fugitivas. Juliana, en este momento no tenemos una norma de fuentes fugitivas en cuanto a contaminantes criterio que comentaba el ingeniero David. Sin embargo, en la mesa de trabajo que hemos tenido realizando con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, estamos trabajando en una norma de este año para reducir pérdidas en temas de gas metano y a la atmósfera. Una pregunta que me hicieron, creo que es la primera pregunta de John. Fabio, ¿Sí, señor? para responder también parte de ese tema de emisiones fugitivas, como les comentaba al inicio de la presentación, no solamente es un tema de normatividad en términos de emisiones, sino también la cantidad de esas partículas o de gases que pueden llegar a nivel de ser respirados, es decir, de ignición, de calidad del aire. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay una herramienta que permite analizar el aporte tanto de lo que se emite y lo que puede generar un posible incremento de las concentraciones que después se van a analizar de acuerdo a la resolución 2254, que son los modelos de dispersión de contaminantes. Entonces, por ejemplo, supongamos un relleno sanitario. El relleno sanitario tiene la capacidad de generar emisiones, bien sea de partículas por resuspensión de polvo, como por condiciones de movimiento de carga de materiales. La normatividad colombiana en términos de emisiones no le dice a uno cuánto es el límite permisible para esas emisiones en fuentes de área, pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, de incorporar en conjunto a la determinación de emisiones con modelos de dispersión para saber cuánto es que llegaría a afectar, por ejemplo, ese tipo de emisiones alrededor de la planta operativa
y que pudiese de pronto en un momento dado exceder los límites permisibles que aparecen en la resolución 2254. Entonces, en términos de normatividad de emisiones, no habría esa normatividad, pero sí es un elemento de análisis y de interés bastante significativo en la resolución 2254 por la posibilidad de afectación en la salud pública. Muchas gracias, ingeniero David. Bueno, una pregunta, aquí hay dos preguntas que tienen como algo de relación en el tema de la situación actual por la coyuntura del coronavirus. Entonces, respondiéndole inicialmente a John Walter en cuanto a si se tienen contemplado, bueno, dice, teniendo presente todo el impacto actual por temas de la pandemia actual y en la medida que tengan soluciones, implicará que el consumo de energía eléctrica será mayor generando más CO2. ¿Se tienen contemplado cómo se abordaría este tema y o cómo será manejado el mayor consumo de energía que indica el cambio de tecnologías? Bueno, John, inicialmente, pues teniendo en cuenta si actualmente, pues como las para en el tema industrial, evidentemente ha disminuido un poco la industria. Hoy actualmente solo están trabajando las industrias alimenticias y no están trabajando pues, a su 100%, están trabajando a una capacidad no pues, del 30-40%, porque obviamente no tienen todos los proveedores el servicio. Sin embargo, también se ha incrementado un tema del consumo de energía en las viviendas, por lo que, bueno, habría que también empezar a mirar cómo se relaciona este consumo energético que se está dando en las viviendas con las industrias. Y en cuanto a la pregunta de Jenny, en lo relacionado a la CNDC, pues tenemos conocimiento de que cada país ya tiene pues, sus NDC planteadas y sus estrategias para cumplirlas. En el caso pues, de Colombia para el sector industrial, la NDC está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, en la cual ya se tiene definida una meta de reducción de 9 millones de toneladas de CO2. Actualmente, el Ministerio de Industria y Comercio está mirando y está actualizando y analizando si esta meta se puede cumplir o se puede aumentar, teniendo en cuenta medidas de eficiencia energética para estas líneas estratégicas en el sector industrial. Por aquí abajo creo que me preguntaban qué es el carbono negro. Para Richard, el carbono negro es ese material particulado fino como especie de hollín que se genera a partir de cualquier combustión por el uso de un combustible fósil, ya sea el uso de leña, combustible, carbón. Ese humo que sale, ese es el carbono negro, es una partícula que hace parte del material particulado en su fracción 2.5 y bueno, tiene el enfoque y el impacto general es en el calentamiento de la atmósfera y en la salud humana. Para Sí, sí. complementar esa parte, importante, porque digamos es importante el tema de carbono negro en ese tipo de análisis por la eficiencia de procesos. El carbono negro principalmente se emite por procesos de combustión ineficientes. Es decir, por ejemplo, cuando hay un exceso de combustible con respecto a la relación aire-combustible, o al contrario, cuando no hay un buen equilibrio de la estequiometría de combustión, cuando las tecnologías que se utilizan para hacer el desarrollo de la combustión no permiten un manejo adecuado del combustible, por ejemplo, cuando se utilizan tamaños de carbón demasiado grandes con respecto a un carbón mucho más fino, ese tipo de diferencias hacen que haya mayor o menor emisión de carbono negro. Entonces, va muy de la mano con el tema de eficiencia de los procesos productivos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Llegamos creo que al número de 100 personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Obviamente este tema da para mucho más. Queremos invitarlos a la siguiente sesión del webinar de huella hídrica, pero también a otras sesiones que vamos a realizar en tema de eficiencia energética, calidad del aire, en el tema de mediciones de carbono negro, a ahondar un poco más en este tema, que veo que muchas inquietudes, medidas de mitigación, vamos a mostrar los resultados que hemos obtenido. Entonces, bueno, esto es solo como la primera sesión. Queremos invitarlos a las siguientes y pues por último agradecerles por toda su atención y tiempo. Muchísimas gracias y esperamos compartir esta sesión en nuestras redes sociales, compartirles la presentación y todas las inquietudes que igual no pudimos atender, con todo gusto se las respondemos vía correo electrónico o vía la ventanilla de consulta
Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los mejores deseos, feliz fin de semana y cuídense mucho. Saludos.